Capítulo 1. El primer gemido. Nunca olvidaré aquella noche. La celda del convento estaba en penumbras, iluminada apenas por una vela que agonizaba sobre mi mesa. El silencio era tan espeso que podía escuchar el crujir de mis propios pensamientos. Creí estar sola. Creí que nadie me observaba, pero me equivoqué. Mis manos, temblorosas, se atrevieron a explorar mi piel como si buscaran un alivio prohibido. El cuerpo ardía, la sangre golpeaba fuerte en mis venas, y el pecado se mezclaba con una oración rota entre mis labios. Fue entonces cuando lo escuché. Un gemido. No era mío, no era humano. Provenía de la cruz de madera que colgaba sobre mi cama. Un crujido profundo, húmedo, como el lamento de alguien atrapado en una prisión invisible. Me quedé helada, con los dedos aún rozando mi propia carne. ¿Quién está ahí?, susurré, aunque sabía que la pregunta era absurda. La cruz vibraba ligeramente, apenas un estremecimiento, pero suficiente para helar mi médula. Quise apartar la mirada, pero había algo en ese sonido que me retenía, como si la cruz respondiera a cada respiración mía, a cada espasmo de mi deseo. El gemido se repitió, más largo, más cercano, como si la madera se convirtiera en carne. Recordé las advertencias de la Madre Superiora: el demonio no siempre grita, a veces gime como un amante escondido en la sombra. Me reí de aquello tantas veces. Hasta esa noche, el aire se volvió espeso, cargado de incienso rancio y de un calor sofocante que no venía de la vela. Cerré los ojos con fuerza, pero lo sentí, una presencia sobre mí, invisible, pegaba a mi piel, como si el madero del crucifijo respirara al ritmo de mis jadeos. Abrí los ojos de golpe. La llama de la vela temblaba, proyectando la sombra de la cruz en la pared, y juro por Dios que esa sombra no era quieta. Se movía, se arqueaba como un cuerpo, gimiendo con un ritmo que imitaba el mío. Grité, pero nadie vino, nadie escuchó, o quizá todos oyeron y prefirieron callar. Me arrodillé frente a la cama, con la respiración entrecortada, suplicando perdón. Aún así, no pude dejar de escuchar. El último gemido fue el más terrible. Sonó como si un amante invisible me reclamara, como si la cruz misma se alimentara de mi secreto placer. Desde entonces, cada noche me pregunto, ¿soy yo la que despierta ese sonido, o es la cruz la que despierta en mí un pecado que ya no puedo detener? Capítulo 2. El secreto del convento. La mañana siguiente, el sol entraba tímido por los vitrales, como si tampoco se atreviera a iluminarme. Yo caminaba por los pasillos del convento con el corazón aún cargado de aquel sonido nocturno. Intentaba convencerme de que había sido un sueño, una ilusión nacida de la culpa, pero mi piel todavía recordaba la vibración de aquel gemido. El convento parecía el mismo. Las campanas marcaban la hora de la oración. Las hermanas caminaban en silencio. Los cánticos llenaban las paredes frías. Y sin embargo, yo percibía algo distinto, como si bajo el murmullo de las plegarias se escondiera un eco que solo yo podía oír. Al entrar en la biblioteca antigua, el polvo me recibió como un velo gris. Allí guardaban libros prohibidos, diarios de monjas muertas hacía siglos, manuscritos que nadie tocaba. Algo me guiaba, una fuerza invisible que me empujaba a buscar entre aquellas páginas olvidadas. Fue entonces cuando lo encontré, un cuaderno encuadernado en cuero, con la fecha de 1647 grabada a mano. Pertenecía a Sor Magdalena, una monja cuya existencia apenas recordaban los registros. Lo abrí con cuidado, y mis ojos se toparon con frases que helaron mi sangre. La cruz gime cuando la carne de la mujer arde en silencio. No es la voz de Dios, ni del diablo. Es el eco de un pacto que nadie se atreve a romper. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Las palabras eran idénticas a lo que viví la noche anterior. Magdalena había escuchado lo mismo. No era mi imaginación. No era mi pecado aislado. Era un secreto que se repetía desde siglos atrás. Pasé las páginas con ansiedad. Cada línea era un espejo de mi propio tormento. Intenté resistirme, pero cuanto más rezaba,
Más fuerte gemía la cruz. No podía callarla. No podía callarme. El deseo era su alimento. Mis manos sudaban al pasar las hojas. Pero no podía detenerme. En las últimas páginas, escritas con una tinta más oscura, había un dibujo, la silueta de una cruz que se doblaba como un cuerpo en pleno espasmo. Debajo, una frase: cuando ella se toca, la cruz responde. Cerré el diario con violencia, temiendo que alguien me descubriera. Miré alrededor, ninguna hermana estaba cerca, y sin embargo, juraría que en el fondo de la biblioteca, entre los estantes cubiertos de polvo, había una sombra quieta observándome. Apreté el diario contra el pecho y salí apresurada. Cada paso en aquel pasillo me sonaba como un latido culpable. Afuera, las campanas sonaban para el rezo del mediodía, y mientras todas las monjas elevaban cantos al cielo, yo solo podía escuchar, en lo más profundo de mi mente, el mismo sonido de anoche, un gemido que ya no me dejaba en paz. Esa tarde comprendí que el convento ocultaba un secreto que ninguna confesión podía purificar, y que yo ya era parte de él. Capítulo 3. El deseo y la culpa. Esa noche, cuando el silencio volvió a cubrir el convento, mi cuerpo se rebeló contra mis plegarias. Había intentado pasar el día rezando, ayunando, obligándome a olvidar lo que leí en el diario de Sor Magdalena, pero mientras más imploraba perdón, más ardía mi piel. Era como si las palabras escritas siglos atrás hubieran encendido un fuego que ahora me devoraba desde dentro. Me arrodillé frente a la cruz colgada sobre mi cama, con los labios secos y las manos entrelazadas. Señor, líbrame de la tentación, susurré, pero no hubo respuesta divina. Lo único que me contestó fue un leve crujido del madero, un estremecimiento tan sutil que parecía reírse de mi súplica. El recuerdo del gemido regresó, envolviéndome como una sombra húmeda. Cerré los ojos, intentando alejarlo, pero en lugar de disiparse, lo sentí más cerca, como si el sonido no viniera de la cruz, sino de mi propio pecho. Mis manos, temblorosas, descendieron lentamente, casi sin que yo lo decidiera, y cuando mis dedos rozaron la piel prohibida, el gemido volvió a estallar en la celda, largo, profundo, tan humano que mi corazón se detuvo un instante. Abrí los ojos de golpe y vi la cruz temblar en la pared, proyectando su sombra alargada, distorsionada, como un cuerpo arqueado en medio de un placer doloroso. Quise detenerme, lo intenté, pero la culpa y el deseo se mezclaban en mí como veneno dulce. Cada caricia era respondida por la madera crujiente, como si aquel objeto sagrado respirara al ritmo de mis jadeos. Sentí que no estaba sola, que alguien, o algo, me acompañaba, invisible, compartiendo cada estremecimiento. De pronto, una voz apagada, casi imperceptible, se filtró en el aire. No pares. Me aparté con violencia, cayendo de rodillas sobre el suelo frío. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Basta. No quiero escucharte, grité, aunque sabía que nadie me oiría a esa hora. La voz se calló, pero el eco del gemido quedó latiendo en mis sienes. Me arrastré hasta la cama y abracé el diario de Sor Magdalena, como si en él pudiera encontrar respuesta. Allí, en una de las páginas manchadas de tinta oscura, descubrí una frase que no había visto antes. No temas al gemido. El verdadero pecado es desobedecerlo. El corazón me dio un vuelco. La culpa me devoraba, pero mi cuerpo pedía más. Y en medio de esa contradicción, entendí que ya no había escapatoria. Estaba atrapada entre la fe que me condenaba y la cruz que gemía cada vez que mi carne ardía. Esa noche, por primera vez, me pregunté, ¿y si no era yo la esclava de la cruz, sino ella la esclava de mi deseo? Capítulo 4. La confesión prohibida. El amanecer me encontró con los ojos abiertos, temblando aún por lo ocurrido. El diario de Sor Magdalena seguía sobre mi cama, como un testigo incómodo de lo que ya no podía ocultar. Sabía que debía confesarme, entregar mi tormento a un oído humano antes de que me consumiera por completo.
Tal vez el perdón de Dios pudiera romper aquel vínculo con la cruz que me vigilaba en cada respiro. El confesionario olía a madera húmeda y a incienso rancio. Entré con pasos vacilantes, casi arrastrando la culpa. Al otro lado de la rejilla, la silueta del padre Tomás se inclinaba en silencio, esperando mis palabras. Su voz grave, calma, me obligó a comenzar. Padre, he pecado. Todos hemos pecado. Hija, habla sin miedo. Mis labios se quebraron en 1000 dudas. Pero al final me atreví. Anoche, mientras mi cuerpo ardía en tentación, la cruz en mi celda gemía conmigo. Hubo un silencio denso. Ni un suspiro, ni un movimiento. Solo la respiración contenida del sacerdote. Me estremecí, pensando que me acusaría de herejía. Pero en lugar de eso, su voz se volvió más baja, casi un susurro. ¿Estás segura de lo que dices? Lo juro, padre. No fue un sueño. La madera vibraba, la sombra se movía, y una voz me habló. Entonces ocurrió lo inesperado. El padre Tomás abrió la puerta del confesionario y me miró fijamente, con los ojos desbordados de incredulidad. «Muéstrame la cruz», ordenó. Lo llevé hasta mi celda. El crucifijo colgaba inmóvil sobre la cama, inofensivo, como cualquier otro. Yo temblaba, rogando en silencio que no sucediera nada, que todo quedara como una fantasía demente. Pero apenas el sacerdote extendió la mano para tocarlo, la madera emitió un gemido ahogado, profundo, que hizo vibrar el aire. Retrocedió de golpe, persignándose con torpeza. Su rostro palideció, y en sus labios apareció un temblor que nunca le había visto. «Dios nos ampare», murmuró. El gemido volvió, más fuerte, como si celebrara la presencia de un nuevo testigo. Yo lo sentí recorrerme la piel, empujándome al borde de un abismo donde deseo y vergüenza se confundían. El padre Tomás me miró con una mezcla de horror y fascinación. Durante un instante, sus ojos descendieron a mi cuello, a mis labios, y comprendí que no era solo miedo lo que lo dominaba. Había algo más, una chispa que no debía existir en él. «Hija», dijo con voz quebrada, «este secreto no puede salir de aquí». Yo asentí, pero dentro de mí supe que esa decisión era el inicio de una condena mayor. Ahora ya no estaba sola, el pecado de la cruz había atrapado también al sacerdote, y esa unión, lo presentía, no terminaría en absolución, sino en un destino mucho más oscuro. Capítulo 5. El eco en las paredes. Desde aquella confesión prohibida, nada volvió a ser igual. El padre Tomás apenas podía mirarme sin que sus ojos delataran una tormenta secreta. Yo, por mi parte, llevaba el peso de un secreto compartido que se hacía cada vez más insoportable. Pero lo peor aún estaba por venir. La primera vez que sucedió fue en plena madrugada. Me desperté sobresaltada por un gemido tan fuerte que las paredes de mi celda parecían vibrar. No era ya el lamento íntimo de la cruz, era un eco multiplicado, que reptaba por los pasillos del convento como un río invisible. Salí corriendo, con el hábito mal abrochado, y me encontré con otras hermanas que también habían abandonado sus camas. Sus rostros reflejaban el mismo terror que me paralizaba a mí. «¿Lo escuchaste?», susurró Sor Clara, con los labios blancos de miedo. Asentí, sin atreverme a pronunciar palabra. El sonido volvió, más intenso, como si una docena de voces gemían al unísono, atrapadas entre los muros. Algunas hermanas se persignaban, otras lloraban en silencio. El eco nos condujo inevitablemente a la capilla. Allí, bajo la penumbra de los cirios, la cruz mayor que presidía el altar parecía palpitar. Sus sombras se proyectaban en los vitrales como figuras distorsionadas, contorsionándose al ritmo del gemido. La Madre Superiora cayó de rodillas, elevando una plegaria desesperada. «Señor, apiádate de nosotras». Pero la súplica fue ahogada por un nuevo estremecimiento del edificio. Las columnas retumbaron, el suelo crujió, y el sonido adquirió un matiz imposible de confundir. No era dolor, era placer. Algunas monjas gritaron y huyeron, otras se quedaron petrificadas.
como si una fuerza invisible las mantuviera allí. Yo no podía moverme. Mis piernas temblaban, pero mi cuerpo ardía como nunca. Era como si aquel eco me reconociera, como si me llamara por mi nombre. Entonces, entre el coro de gemidos, escuché una voz clara, femenina, imposible de ubicar. No soy solo tuya, Isabel, soy de todas. Mi sangre se congeló. El padre Tomás, que había llegado corriendo, me miró con el rostro desencajado. Supo al instante que aquello estaba ligado a mí, que la cruz no gemía sin mi presencia. Los muros seguían vibrando, como si respiraran. El convento entero se convirtió en un cuerpo vivo que jadeaba con nosotras dentro, atrapadas en su pecho. Esa noche comprendí lo inevitable. El secreto ya no pertenecía solo a mí ni al sacerdote. Ahora el convento entero era cómplice, y cada pared guardaba un eco de lo que había nacido en mi celda, un gemido que ya no se podía callar. Capítulo 6. La tentación desnuda. La tensión en el convento se volvió insoportable. Durante el día, las hermanas rezaban con una devoción desesperada, como si quisieran borrar de la memoria los gemidos que habían estremecido las paredes. Pero en la noche, el silencio era apenas un disfraz. Yo lo sabía, todas esperaban, con miedo y ansiedad, el momento en que el eco volviera a despertar. En mi celda, la cruz colgaba inmóvil, aparentemente inofensiva. Sin embargo, yo sentía que me observaba. Cada vez que me sentaba frente a ella, un calor húmedo ascendía desde mi vientre, como una orden silenciosa que me empujaba a rendirme. Intenté resistir. Pasé horas arrodillada, con las rodillas marcadas en la piedra, recitando salmos hasta que mi voz se quebró. Pero cuanto más oraba, más ardía mi cuerpo. Esa noche, no recé más. Me dejé caer sobre la cama, con la respiración entrecortada. Mis dedos se movieron primero con timidez, luego con hambre, y entonces ocurrió. La cruz vibró, emitiendo un gemido tan humano que me arrancó un jadeo. La sombra en la pared se deformó, y juro que vi un cuerpo oscuro inclinarse hacia mí, arqueándose al compás de mis movimientos. La vela se apagó sin viento, dejando la celda en tinieblas. Aún así, yo lo sentía, una presencia pesada, ardiente, rozándome la piel invisible. No era un amante de carne, pero tampoco era simple ilusión. Era la cruz misma, transformada en un ser que respondía a cada estremecimiento de mi carne. Mi hábito se deslizó de mis hombros, y por primera vez no luché contra la tentación. El placer se mezclaba con el miedo, y cada vez que mis labios dejaron escapar un suspiro, la madera crujió como si gozara conmigo. De repente, escuché mi nombre, Isabel. Era la misma voz femenina que había resonado en la capilla, pero esta vez sonaba dentro de mí, en mis huesos, en mi sangre. No huyas, entrégate. El clímax me atravesó con violencia, y la cruz respondió con un gemido tan fuerte que pensé que las paredes iban a derrumbarse. Abrí los ojos en medio de la oscuridad, y vi como el crucifijo goteaba una sustancia oscura, aceitosa, que descendía como sudor vivo. Caí exhausta, bañada en lágrimas y culpa. Pero lo más aterrador no fue lo que sentí en mi cuerpo, sino lo que descubrí en mi interior. Ya no quería escapar. En el fondo, anhelaba que la cruz me poseyera de nuevo. Esa noche comprendí que la tentación no estaba afuera, sino que se había desnudo conmigo, reclamando mi fe y mi carne como un mismo altar. Capítulo 7. El sacerdote marcado. El padre Tomás comenzó a evitar mi mirada. En los rezos, su voz temblaba. En los pasillos, su presencia era apenas una sombra que huía. Sin embargo, sabía que la cruz también lo había alcanzado. Podía verlo en sus ojos cansados, en la manera en que se persignaba con violencia, como si quisiera arrancarse algo pegado al alma. Esa noche lo descubrí. Desde mi celda escuché sus pasos apresurados, dirigiéndose hacia la capilla. Lo seguí en silencio, escondida entre los pilares. El padre Tomás se arrodilló frente al altar, con el rostro hundido entre las manos.
Sus labios murmuraban una oración rota, pero pronto se quebró en un sollozo. «Señor, libérame de estas imágenes», gritó con voz ahogada. Lo observé estremecerse, como si algo invisible lo tocara. Entonces su cuerpo se arqueó y cayó al suelo. Jadeando, corrí hacia él, temiendo que hubiese enfermado, pero al inclinarme sobre su rostro, lo vi con los ojos abiertos de par en par, brillantes en la penumbra. «La vi», susurró con voz quebrada. «Te vi, Isabel, desnuda frente a la cruz, y la cruz se movía contigo». Mis labios se helaron. No era un sueño mío. Ahora él compartía mi condena. Intenté ayudarlo a incorporarse, pero su hábito se deslizó y quedé paralizada al ver su pecho descubierto. Justo sobre su piel, marcado en carne viva, se dibujaba el contorno de una cruz. No era un tatuaje ni una cicatriz antigua, era una huella fresca, ardiente, como si alguien hubiera presionado el madero incandescente contra él mientras dormía. «¿Quién te hizo esto?», pregunté, con un hilo de voz. El padre Tomás bajó la cabeza. «No fue un hombre, ni un sueño. Fue ella, la cruz». El silencio cayó sobre nosotros, interrumpido solo por el eco lejano de un gemido que vibró en los muros como una carcajada ahogada. Yo retrocedí, con el corazón golpeando en mis sienes. Él, en cambio, se llevó la mano al pecho, acariciando la marca con un estremecimiento que no era solo dolor, también era deseo. «Estamos perdidos», murmuró, «pero perdidos juntos». En ese instante, comprendí que ya no había frontera entre lo sagrado y lo profano. La cruz nos había marcado a ambos, reclamándonos como suyos. Y lo más terrible era que, en el fondo de mi alma, una voz me decía que ese destino me pertenecía, que había sido elegida para arder en ese pecado eterno. Capítulo 8. El gemido colectivo. La noche de la misa de medianoche marcó un antes y un después en el convento. Nadie lo dijo en voz alta, pero todas lo temíamos. La cruz ya no se conformaba con mis gemidos secretos, ni con los sueños febriles del padre Tomás. Ahora exigía más, exigía a todas. La capilla estaba iluminada por docenas de velas que proyectaban sombras danzantes en los muros. El coro entonaba un salmo en latín, pero las voces se quebraban de tanto en tanto, como si un miedo invisible les oprimiera la garganta. Yo me arrodillé en mi banco, tratando de ignorar la vibración en mis entrañas, ese calor que volvía cada vez que estaba cerca del crucifijo mayor. Y entonces ocurrió. Un gemido profundo, prolongado, descendió desde lo alto de la nave como un trueno ahogado. No era de una sola voz, era un coro de lamentos, un clamor que erizó la piel de todas. Las velas se apagaron de golpe, dejando la capilla sumida en la penumbra. «¿Lo escuchaste?», susurró una hermana, pero no hubo tiempo de responder. El gemido se repitió, más intenso, y esta vez resonó en las paredes, en el suelo, en los vitrales. Era como si el edificio entero respirara al ritmo de un placer prohibido. Algunas monjas comenzaron a gritar, otras se desmayaron. La Madre Superiora trató de imponer orden, pero su voz se perdió bajo aquel eco lascivo que parecía brotar del corazón de la cruz. Yo temblaba, incapaz de moverme. Sentía que el sonido atravesaba mi cuerpo, que se alojaba en mi pecho, que se extendía hasta mi vientre. Cuando levanté la vista, vi la sombra del crucifijo mayor proyectarse en el altar. No estaba quieta, se arqueaba como un cuerpo vivo, jadeando en silencio. El padre Tomás se adelantó, alzando la hostia consagrada en un intento desesperado de detener la blasfemia. Pero al elevarla, el gemido estalló con más fuerza, y en ese instante todas las mujeres allí presentes, todas, sin excepción, dejaron escapar un suspiro entrecortado. Un coro de gemidos humanos respondió al gemido de la cruz. El silencio posterior fue insoportable. Nadie quería mirarse a los ojos. Todas sabíamos lo que había sucedido, habíamos compartido el mismo estremecimiento, el mismo pecado, como si la cruz nos hubiera poseído colectivamente. El padre Tomás bajó la hostia con las manos temblorosas.
Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos ardía un reflejo que me heló la sangre. No era solo miedo, era deseo. Esa noche, el convento entero se convirtió en un altar vivo de carne y de culpa, y yo comprendí con horror que la cruz ya no me pertenecía solo a mí, nos había reclamado a todas. Capítulo 9. La maldición revelada. No dormí esa noche, nadie lo hizo. Después de la misa interrumpida por aquel coro de gemidos, el convento se sumió en un silencio tenso, cargado de respiraciones entrecortadas y oraciones ahogadas. Yo permanecí despierta en mi celda, con la espalda apoyada en la pared, mirando la cruz que colgaba sobre mi cama. Sabía que no descansaría hasta encontrar la verdad. Al amanecer, regresé a la biblioteca prohibida. El diario de Sor Magdalena ya no era suficiente. Tenía que ir más allá, aunque me costara la salvación. Moví estantes polvorientos. Aparté tomos olvidados, hasta dar con un cofre de hierro oculto bajo tablas sueltas del suelo. Forcé la cerradura con una daga oxidada que encontré entre los objetos del archivo, y dentro hallé un manuscrito envuelto en telas ennegrecidas por el tiempo. Las páginas estaban escritas en latín, con trazos nerviosos y manchas oscuras que parecían sangre seca. Con mi pobre latín de formación, logré descifrar lo esencial. Aquello no era un simple crucifijo, había nacido de un ritual blasfemo, un pacto realizado siglos atrás por un sacerdote que cayó en tentación con una mujer que nunca fue nombrada, solo llamada la elegida de los gemidos. El texto lo explicaba con crudeza. Cada vez que su carne ardía, la cruz respondía con voz propia, y cada voz alimentaba la madera, hasta convertirla en un altar viviente, condenado a repetir el placer y el tormento de los cuerpos que lo tocan. El que intente destruirla será marcado, el que intente huir, será poseído. Sentí un nudo en la garganta. Las palabras parecían escritas para mí. Yo era la nueva elegida, encadenada al mismo destino que aquella mujer anónima. Pasé la página y encontré un dibujo perturbador, una cruz abierta como un cuerpo, con raíces que se extendían bajo tierra, alimentándose de figuras humanas atrapadas en posiciones de deseo y dolor. Debajo, una advertencia: no escuches sus gemidos, pues no son súplicas ni alabanzas, son órdenes. De golpe, escuché pasos en el pasillo. Cerré el manuscrito y lo oculté bajo mi hábito justo antes de que el padre Tomás apareciera. Su rostro estaba demacrado, los ojos hundidos, y al descubrirme en la biblioteca, me susurró con voz rota: yo también lo soñé. Isabel, esa mujer, esa cruz, todo estaba escrito. Lo miré con espanto, entendiendo que no solo compartíamos el pecado, sino también la condena. El manuscrito ardía contra mi pecho como si tuviera vida propia. Esa mañana comprendí la verdad que me perseguiría para siempre. La cruz no era un objeto maldito, era una herencia, una semilla plantada en nuestra carne, destinada a florecer en gemidos eternos. Capítulo 10. La posesión del deseo. Esa noche el sueño no fue refugio, sino condena. Apenas cerré los ojos, me encontré en la capilla, desnuda, con la piel cubierta por un sudor que no pertenecía a mi cuerpo. Las velas ardían solas, aunque nadie las había encendido, y la cruz mayor vibraba como si respirara. Un murmullo profundo se deslizó por las paredes, un coro lejano que no recitaba salmos, sino gemidos. Yo quería huir, pero mis piernas permanecían clavadas al suelo, como si una raíz invisible me atara al altar. Entonces lo vi. Una sombra emergió del crucifijo, estirándose como carne oscura desprendida de la madera. No tenía rostro, pero su silueta era inconfundible, un cuerpo humano que se contorsionaba al ritmo de mi propia respiración. Sentí un roce caliente en la cintura, manos invisibles que me sujetaban y me inclinaban hacia atrás. Isabel, susurró una voz femenina, idéntica a la que había oído en la capilla. No luches. La sombra me penetró sin tocarme, y el placer me atravesó como un relámpago. Cada estremecimiento arrancaba de la cruz un gemido más fuerte, un rugido húmedo que se confundía con mis propios jadeos. Quise gritar,
Quise clamar a Dios, pero mis labios solo supieron pronunciar su nombre con un deseo que me avergonzaba. Sí, en medio del frenesí. Abrí los ojos creyendo despertar, pero seguía allí. El sueño era tan real que mi piel se erizaba con cada embestida invisible. Y lo más terrible, sentí que mi cuerpo respondía con entrega, como si no me perteneciera. En un destello de lucidez, giré la vista hacia el fondo de la capilla y lo vi. El padre Tomás estaba allí, de pie, observándome. Su rostro estaba desencajado, entre el horror y la fascinación, como si compartiera mi visión. Quise cubrirme, pero no pude. La sombra me mantenía abierta, expuesta, obligándome a gemir mientras la cruz ardía detrás de mí. El sacerdote dio un paso hacia adelante, extendiendo la mano, pero en lugar de detener aquello, su pecho comenzó a sangrar en la misma marca de la cruz que llevaba desde días atrás. El clímax llegó con un estruendo. La sombra se deshizo en 1000 fragmentos que regresaron a la madera, y la capilla se desplomó en silencio. Caí de rodillas, con el corazón a punto de estallar, incapaz de saber si había sido un sueño, una visión o la posesión misma del crucifijo. Desperté en mi celda empapada en sudor, con la piel marcada por huellas invisibles, como dedos que aún me sujetaban. El crucifijo colgaba quieto sobre mi cama, pero en la penumbra vi una gota negra descender desde su base. Comprendí, entonces, que el sueño ya no era sueño. La cruz había entrado en mí, y yo ya no podía distinguir entre lo real y lo condenado. Capítulo 11. El pacto de sangre. Durante días había intentado resistir, cerrar mis oídos a los gemidos que ya no provenían solo de la cruz, sino de las paredes, de mis sueños, de mi propia carne. Pero comprendí que la resistencia era inútil. La cruz no me pedía rezos ni plegarias, me exigía entrega, y yo, en un último intento de liberarme, decidí darle algo distinto, sangre en vez de deseo. Encendí una vela en la penumbra de mi celda. El aire estaba espeso, cargado de un incienso rancio que parecía filtrarse desde el mismo crucifijo. Me arrodillé frente a él, sosteniendo una pequeña navaja que había tomado de la cocina. Mis manos temblaban, pero mis labios susurraban un salmo que sonaba más a súplica que a oración. Si quieres mi vida, tómala, pero deja en paz mi alma, murmuré. El filo rozó la piel de mi palma, un corte breve, suficiente para que la sangre brotara caliente y espesa. La dejé caer sobre la base de la cruz. Al primer contacto, la madera gimió, un sonido grave y húmedo que me arrancó un escalofrío. Creí que el sacrificio la saciaría, pero en lugar de apagarse, la cruz comenzó a vibrar, absorbiendo la sangre con un hambre obscena. El crucifijo entero se estremecía como un cuerpo vivo. Sus sombras se retorcían en la pared, contorsionadas como figuras en un acto de lujuria. Yo temblaba, incapaz de apartarme. La sangre seguía goteando, y cada gota provocaba un nuevo gemido, más largo, más profundo, como si la cruz gozara de mi dolor. Sentí que mi vientre ardía, que mis muslos se tensaban, como si la herida en mi mano estuviera conectada con el rincón más secreto de mi cuerpo. De pronto, la voz femenina regresó, clara, dentro de mi cabeza. El placer abre la puerta, pero la sangre sella el pacto. Ya no eres mía por deseo, eres mía por eternidad. Me miré el pecho con horror. Una fina marca en forma de cruz comenzaba a dibujarse en mi piel, roja y fresca, como grabada desde dentro. Intenté cubrirla, pero ardía bajo mis dedos, latiendo al ritmo de mi corazón. La puerta de la celda se abrió con violencia. El padre Tomás entró, jadeante, con los ojos desorbitados. Me vio arrodillada, con la mano sangrante y el pecho marcado. Su rostro osciló entre el espanto y una atracción que no pudo ocultar. «Isabel, ¿qué has hecho?», susurró, aunque en el fondo lo sabía. No respondí. La cruz gimió otra vez, y en ese sonido entendimos la verdad. No habíamos roto la maldición, la habíamos sellado con mi sangre. Desde entonces supe que la cruz ya no solo vivía en la pared, latía en mi cuerpo.
Capítulo 12. La cruz y el cuerpo. La marca en mi pecho ardía cada noche con más fuerza, como si debajo de mi piel hubiera raíces creciendo hacia adentro. El padre Tomás evitaba mi mirada en público, pero en secreto lo veía hundirse conmigo. Sus manos temblaban durante la misa. Su voz quebrada ya no recitaba salmos sino suspiros. Ambos sabíamos que el pacto estaba sellado. La cruz nos reclamaba. Aquella madrugada, el aire del convento se volvió sofocante. Una tormenta rugía afuera, pero dentro de mi celda el silencio era más aterrador que los truenos. El crucifijo colgaba sobre mi cama, inmóvil, aunque yo podía sentirlo latir, como un corazón desbocado. Me arrodillé desnuda frente a él, con la sangre seca de mi marca brillando como fuego bajo la piel. El gemido comenzó suave, apenas un murmullo de madera. Luego se alzó como un clamor, profundo, húmedo, hasta llenar cada rincón. No era solo un sonido, era una orden. Mi cuerpo respondió de inmediato, arqueándose, temblando, como si cada músculo fuera una cuerda tocada por manos invisibles. De pronto, la cruz se agitó, la madera crujió, alargando su sombra en la pared. Vi como la figura de Cristo parecía deshacerse, borrada por una vibración obscena. En su lugar, la silueta se retorció hasta convertirse en un cuerpo oscuro, abierto, que descendía hacia mí. No tuve fuerzas para resistir. Cuando la sombra me envolvió, sentí el roce de la madera convertido en carne caliente, en labios invisibles que besaban mis heridas y mis temblores. Cada gemido de la cruz se mezclaba con los míos, creando un cántico profano que hubiera escandalizado a cualquier oído humano, pero que a mí me hacía suplicar por más. El padre Tomás irrumpió en la celda, empapado por la tormenta. Al verme atrapada bajo la sombra del crucifijo, no retrocedió, cayó de rodillas, llorando, y se desgarró el hábito en el pecho. La marca en forma de cruz ardía también en su piel. «Somos uno», murmuró, entre llanto y deseo. «Ella nos quiere juntos». La cruz gimió tan fuerte que el edificio entero vibró. Sentí mi cuerpo deshacerse y fundirse con la madera, como si ya no hubiera frontera entre carne y altar. Mi piel ardía, mi sangre era absorbida, mi voz se confundía con la suya. En ese instante comprendí la verdad final. Yo ya no era Isabel, yo era la cruz, y la cruz era mi cuerpo, un solo ser, un solo gemido eterno que ya no conocía diferencia entre fe y pecado. Capítulo 13. El gemido de Dios o del diablo. Después de aquella noche, ya no reconocía mi reflejo. Caminaba por los pasillos del convento con el hábito deshecho, la mirada perdida, la piel marcada como un pergamino donde alguien escribía con fuego. Las hermanas me rehuían, pero no porque sospecharan, sino porque ellas también lo sentían. El gemido estaba en todas partes, en las paredes, en el eco de las campanas, en cada respiración que compartíamos bajo este techo condenado. Una pregunta me perseguía, clavada en mis entrañas como una espina. ¿A quién pertenecía ese gemido? ¿Era el lamento de Dios torturado por nuestros pecados? ¿O el susurro del diablo gozando en nuestro placer? El padre Tomás tampoco encontraba respuesta. Lo veía vagar por la capilla, con el rostro demacrado, acariciando la cruz marcada en su pecho como si ardiera desde dentro. Una madrugada, lo enfrenté. «Padre», susurré, temblando, «¿qué escuchamos? ¿Es el dolor del Señor o la risa del infierno?» Él me miró con los ojos vidriosos, incapaz de pronunciar palabra. Entonces, la cruz interrumpió con un gemido que atravesó el aire como un relámpago húmedo. Ambos caímos de rodillas, sofocados por un deseo que no era nuestro. Sentí mi cuerpo estremecerse, mis muslos temblar, la sangre hervir bajo la piel, y en medio del espasmo, la respuesta llegó. No fue una voz exterior, ni un susurro en mi oído. Fue mi propio cuerpo el que habló, arqueándose, obligándome a entender con cada estremecimiento. No hay diferencia. El gemido era a la vez divino y diabólico, un lenguaje que mezclaba el gozo y el tormento, la gloria y la condena.
Comprendí que el placer que me poseía podía ser el mismo dolor de Dios, y que el sufrimiento que me desgarraba podía ser la risa del diablo. El padre Tomás gritó mi nombre, pero su voz se quebró en un jadeo. Lo vi retorcerse, con la cruz marcada en su pecho latiendo como una herida viva. Caímos uno junto al otro, ahogados en una unión que no era carnal ni espiritual, sino ambas cosas al mismo tiempo. El crucifijo vibraba sobre nosotros, derramando gotas oscuras que caían como bendiciones malditas, y cada gota quemaba mi piel, sellando lo que ya sabía: no había cielo ni infierno, solo un mismo gemido eterno que nos devoraba a todos. Esa noche, comprendí con horror y éxtasis que el misterio no era distinguir entre Dios y el diablo. El misterio era aceptar que ambos gemían dentro de mí. Capítulo 14. La última confesión. El convento ya no era un lugar de oración, sino una tumba viva. Las hermanas caminaban como sombras, con los labios secos de tanto rezar, pero con los ojos ardiendo de un deseo que ninguna se atrevía a nombrar. El padre Tomás había desaparecido de los rezos comunitarios. Lo encontraba a veces en la capilla, de rodillas frente a la cruz, sudando, temblando, como un hombre dividido en dos. Yo sabía que había llegado mi final. La marca en mi pecho se había extendido, como raíces encendidas que me recorrían las costillas. Cada latido era un gemido, cada respiración, una súplica mezclada con placer. Ya no podía distinguir dónde terminaba mi cuerpo y dónde comenzaba la cruz. Esa noche pedí confesarme. Toqué la puerta del padre Tomás y lo vi abrir con la mirada perdida, los labios resecos. «Padre», dije con voz quebrada, «necesito confesarme por última vez». Él me condujo al confesionario, aunque sabíamos que ese rito ya no tenía sentido. Me arrodillé, respirando hondo, y comencé: «He pecado con mi carne, he pecado con mi fe, y ahora ya no sé si sigo siendo hija de Dios o si soy esposa de la cruz». El silencio fue largo. Creí que el sacerdote lloraba al otro lado de la rejilla, pero cuando habló, su voz era apenas un susurro: «Isabel, ya no hay absolución posible. La única confesión es tu entrega». Un trueno sacudió el convento. Las velas se apagaron al mismo tiempo, y en la oscuridad la cruz gimió, profunda, reclamando lo que siempre había querido, todo de mí. Me levanté con las piernas temblorosas y caminé hacia el altar. El padre Tomás me siguió, con el hábito rasgado, la piel marcada como la mía, frente al crucifijo. Me desnudé por completo, no como un acto de lujuria, sino como quien ofrece un sacrificio. «Aquí estoy», susurré, «si soy tuya, tómame». La madera vibró, la sombra del crucifijo se alargó, descendiendo sobre mí como un amante invisible. El padre Tomás cayó de rodillas, entre lágrimas, pero no me detuvo. Era demasiado tarde. Cuando el primer contacto me envolvió, sentí que la cruz ya no estaba afuera, sino dentro de mí. Mi carne se arqueó, mis huesos se abrieron, y en cada gemido comprendí que esa era mi última confesión, no con palabras, sino con mi cuerpo entregado en un altar prohibido. Y en ese instante, con el convento temblando a mi alrededor, supe que el destino no era redención ni condena, era fusión. Mi sangre, mi placer, mi fe, todo se volvía uno con la cruz que gemía eternamente. Capítulo 15. El silencio que nunca volvió. Epílogo. El convento amaneció con un olor a humo y a madera quemada. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a mirar los restos del crucifijo que yacía partido en dos sobre el altar, como un cadáver sagrado que había sido consumido desde dentro. Algunas hermanas lloraban en silencio, otras huían con la mirada perdida, como si quisieran negar lo que habíamos vivido, pero todas sabíamos la verdad, ninguna volvería a ser la misma. Yo permanecía en el suelo, desnuda, envuelta apenas en el manto rasgado de mi hábito. La piel ardía aún, marcada por líneas rojas que dibujaban una cruz imperfecta sobre mi pecho. El padre Tomás estaba a mi lado, exhausto, con la marca en carne viva latiendo como un corazón expuesto. Intentó rezar, pero las palabras no salieron.
El silencio reinó por un instante, un silencio profundo, absoluto. Creímos que la maldición había terminado, que los gemidos se habían extinguido con el crucifijo roto. Cerré los ojos, agradecida, con lágrimas corriéndome por el rostro, pero entonces lo escuché. No provenía ya de la madera, ni de las paredes, ni del viento. Provenía de dentro de mí, un gemido suave, íntimo, que brotaba de mis entrañas y se deslizaba hacia mis labios como una plegaria oscura. Intenté ahogarlo, morderme, callarlo, pero cuanto más lo reprimía, más fuerte vibraba en mi pecho. El padre Tomás me miró con horror. Isabel, murmuró, alejándose. El gemido no se ha ido. Está en ti. Quise gritar que no, que estaba equivocándose, pero el sonido escapó de mi garganta sin permiso. Un suspiro húmedo que llenó la capilla vacía. Y detrás de mí, como un eco inseparable, las paredes comenzaron a responder. Comprendí entonces la verdad final. La cruz podía quebrarse, podía arder, podía reducirse a cenizas. Pero el pacto ya no residía en la madera. El pacto estaba en mi cuerpo. Yo era el altar. Yo era el gemido. Yo era la condena y la promesa. Salí del convento con la cabeza erguida y el corazón temblando. El mundo exterior me recibió con un aire frío, limpio, ajeno a todo lo ocurrido. Pero dentro de mí, el sonido seguía vivo, pulsando, multiplicándose. Y así descubrí el destino que me había sido entregado. Jamás volvería el silencio. Allí donde caminara, allí donde respirara, la cruz gemiría conmigo, para siempre. Epílogo alternativo, el silencio maldito. El convento quedó en ruinas tras aquella noche. Las piedras rezumaban humedad, como si hubieran absorbido todos los gemidos que habíamos derramado entre sus muros. El crucifijo, partido en dos, ardió hasta volverse ceniza. Y aún así, la atmósfera seguía vibrando, como si lo invisible continuara respirando en cada esquina. Yo desperté entre los restos del altar, con el hábito reducido a jirones y la piel cubierta de marcas que no había tenido antes. No eran heridas, eran símbolos. Surcos que formaban un lenguaje desconocido, grabado en mi carne con la precisión de un ritual. Cada línea ardía, brillando bajo la luz mortecina del amanecer. El padre Tomás yacía a mi lado, con el pecho abierto por la cruz que lo había marcado. No respiraba. Sus ojos permanecían abiertos, fijos en el techo derrumbado, como si hubieran quedado atrapados en la visión de algo que yo no podía ver. Me levanté tambaleante. El silencio me envolvía. Un silencio tan profundo que al principio lo confundí con paz. Pero pronto comprendí, no era ausencia de sonido. Era el silencio del cementerio. El silencio de lo que espera pacientemente a despertar. Cuando di el primer paso fuera de la capilla, lo escuché, muy leve, desde dentro de mi pecho. Un gemido prolongado, húmedo, imposible de negar. Me cubrí la boca, horrorizada. Pero la vibración continuaba, latiendo en mis costillas, como si cada órgano de mi cuerpo se hubiera convertido en una cuerda viva. No era la cruz la que gemía, era yo. Y cuando salí al mundo exterior, comprendí con espanto la magnitud del destino que me aguardaba. El viento agitaba los árboles, los pájaros cantaban a lo lejos, pero debajo de todo aquello se colaba mi propio sonido, arrastrándose en el aire como un veneno. Donde yo fuera, los muros gemirían. Donde yo rezara, los altares vibrarían. Y donde alguien me tocara, el eco de la cruz despertaría de nuevo. Así terminó la historia del crucifijo maldito. No con su destrucción, sino con su renacimiento en mi carne. Porque el verdadero infierno no era arder en la cruz. El verdadero infierno era llevarla conmigo, para siempre, como un silencio que jamás volvió.